profesores que nos van a impartir este curso, que son la doctora María Fernanda González Gallardo y el maestro Eduardo Daniel Hernández Ríos. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces ya comencé a grabar. Vamos a comenzar esta clase. La hemos dividido en dos partes. La primera consistirá en la exposición del maestro Hernández de ciertos aspectos, como saben, de derecho civil, y posteriormente yo haré unas observaciones lingüísticas. Así que comenzamos. Muchas gracias, Fer. Antes que nada, rápidamente quiero agradecer a la doctora Claudia, a la maestra Fernanda, doctora Andaya también, por la invitación y podernos organizar para este curso. Esperamos que les guste, que les pueda llamar la atención y sobre todo que vean la utilidad que tiene el mismo. Cuando vamos a hablar de los principios del derecho romano, muchos estarán pensando, bueno, ¿qué sucede con esta situación? ¿Por qué derecho romano? ¿Y qué utilidad puede también tener en el ámbito de la práctica? Porque lamentablemente, tanto desde el enfoque que se le da en la licenciatura, como también una base teórica dentro del posgrado en Derecho, se ve la materia del derecho romano como formativa, como una materia que exclusivamente sirve para generar un cierto pensamiento inicial al jurista, como las bases de nuestro derecho civil actual, e incluso únicamente como un principio histórico de lo que hoy tenemos como nuestro derecho civil vigente y algunos esbozos de lo que también es nuestro derecho penal actual. Sin embargo, no se le da la utilidad que tiene, no se le da el enfoque científico que es verdadero dentro del método del derecho romano. El tema que vamos a tratar precisamente es un tema dentro de la filosofía del derecho en general, que a su vez se asienta en una parte metódica del derecho. Nosotros vemos precisamente el tema que vamos a tratar de derecho de gentes, derecho civil y derecho natural, como un tema de decir, bueno, pues ahí vienen los conceptos de qué va a tratar precisamente o cuál es el entendimiento de estos conceptos y podría quedar única y exclusivamente en esa situación de un mero análisis. Sin embargo, esto no es así. Como lo menciono, dentro de la filosofía del derecho vamos a ver las bases esenciales dentro del cual se coloca este método científico que parte del derecho romano y la utilidad de lo que vamos a hablar hoy en día, que obviamente se enlaza con la parte de las letras clásicas, sobre lo cual lo tratará en un momento más Fernanda. Pero para el enfoque del derecho en cuanto a la teoría jurídica contemporánea. Sabemos que la teoría jurídica contemporánea en el ámbito del derecho intenta saber cuál es la esencia del derecho. Y sabemos que teorías jurídicas pues hay bastantes sobre las cuales intentan dar una explicación desde el punto de vista analítico, positivo, natural, real, inclusive de la comunicación hoy en día. Y entonces, por tal motivo, es que nosotros proponemos o planteamos una visión del derecho romano, de sus propias fuentes, discusión, traducción y análisis, para obtener estos principios que al día de hoy pueden llegar a ser útiles para resolver casos prácticos, o bien también para colocar un tema en específico y poder eh, ser la base fundamental para la metodología y resolución de problemas que se puedan llegar a tener. Entonces, por tal motivo, nos damos cuenta de que pues, existe una utilidad actual, una utilidad
que no pasa desapercibida y que, como lo acabo de mencionar, no se queda única y exclusivamente dentro del ámbito de una situación meramente histórica. Dicho lo anterior, vamos a hablar un poco sobre los textos que vamos a tratar. Todos los textos que va a tratar el taller vienen del digesto del emperador Justiniano. Quien no tenga ese acercamiento con este libro, voy a hablar brevemente por cómo se llega a la elaboración de este libro, cuál es su utilidad y por qué tomamos los textos de esta forma. Resulta que cuando llega el emperador Justiniano, ya una vez que ha caído el Imperio Romano de Occidente, únicamente se sostiene el Imperio Romano de Oriente, y toma el trono el emperador Justiniano en el año 527 después de Cristo. Lo que intenta hacer es volver a unir a Roma, tanto de Oriente como de Occidente, pero no solamente de una forma material, sino también con base en el derecho, con base en costumbres, usos y demás prácticas, para que haya una comunión, y busca precisamente que haya una comunidad. El derecho en aquellos entonces era sumamente vasto. Tenemos que recordar que la fundación de Roma en el año 753 a.C. han pasado casi ya 800 años. Y obviamente que pues el derecho se creó desde que existen conflictos sociales. Sin embargo, desde la fundación de Roma pues no había una clara legislación. Es hasta la ley de las 12 tablas, que se crea con la caída de la monarquía y coincide precisamente con el inicio de la República Romana, que cuando ya tenemos una legislación civil vigente y que esta legislación civil vigente ya rige en una sociedad. Sin embargo, hay una situación bastante interesante. La ley, cuando se coloca dentro de una tabla, como lo era en Roma, y se disponen ciertas hipótesis para regir a una sociedad, pues a veces no es vasta, o a veces la misma es rígida, o bien no es útil para resolver la enorme cantidad de casos prácticos que pueden llegar a suceder. Por tal motivo, viene esta parte científica del derecho, y la que yo creo, y que todos los romanistas coincidimos en este aspecto, que es la parte fundamental del derecho, que es la jurisprudencia. Entonces viene una comunión en dos aspectos: de jus, que es tenida precisamente como la jurisprudencia, y la jurisprudencia, en términos simples, sin meternos en situaciones un poquito más complicadas, es la interpretación y creación también de normas jurídicas, pero dadas por jurisprudentes. Mientras que la ley, pues obviamente, es la legislación que acabo de hablar, de la ley de las 12 tablas, y otras fuentes tantas como los senados consultos, los rescriptos de los emperadores, obviamente ya hasta la etapa del Imperio Romano, tenemos los edictos provinciales, los edictos de los pretores, etcétera, todo el conjunto de las fuentes del derecho romano. Pero la base fundamental es la distinción entre la lex y el jus, que, como lo acabo de mencionar, la lex es firme, rígida, nace de instituciones, y el jus nace de una ciencia, de una interpretación con base en algo bastante importante, que se denomina autoritas. La autoritas precisamente es un saber reconocido social. Para ser jurisprudente no necesitas formar parte del gobierno en Roma, sino que única y exclusivamente tu saber, tu conocimiento, el poder responder ciertas problemáticas, el genio y la creación que tienes al dar contestación a diferentes casos que se te plantean, te genera un cierto estatus, y ese estatus es el que te permite precisamente gozar de la fama, y que obviamente que la mayoría se quiere acercar contigo para que tú puedas responder a los casos prácticos que se te ponen enfrente. Y es entonces así que se empieza a generar la jurisprudencia dentro del derecho romano, pero esta jurisprudencia no es una situación meramente aleatoria, en la cual los juristas decían, bueno, yo esto lo voy a resolver de la manera en la que crea o pueda.
sino que ellos crean principios sobre los cuales se asientan sus respuestas. Y lo importante de estos principios, a diferencia de la ley, que la ley puede ser modificada, derogada, reformada, etcétera, es que estos principios son aplicables en todo momento, tiempo y lugar. Entonces, existe una ventaja precisamente sobre la ley que da la jurisprudencia. Otro aspecto relevante de esta jurisprudencia es que, como lo mencionaba en un inicio, pues la ley es rígida. La ley es una situación que nace de instituciones jurídicas. Pensemos, por ejemplo, en una fuente del derecho romano como la ley rogada. La ley rogada era precisamente una propuesta que surgía, podría ser algo de algún cónsul que tenía la capacidad de convocar al pueblo romano y diciendo, oigan, ¿saben qué? Necesitamos una ley que puede llegar a dar respuesta a ciertas problemáticas que tenemos. Y esta ley va a pasar a votación. Si ustedes se dan cuenta, la ley rogada del derecho romano se parece mucho a la forma que tenemos hoy en día en la que se crean leyes. Pasaron por un órgano legislativo, mientras que en Roma, pues pasa por el pueblo para ser votada. Pero al votar una ley y al crearse una ley, si ustedes se dan cuenta, no hay una ciencia, no hay un análisis que realmente se haga de fondo con un método. Como bien citando al doctor Adame, que él señala, levantar la mano y votar no es un método científico, obviamente. Entonces la ley no contemplaba muchísimas situaciones. Incluso había veces, aislados pudiera llegar a ser, que al aplicar la ley ibas a cometer un acto injusto. Al aplicar la ley te ibas a equivocar. Al aplicar la ley quizá ibas a causar un daño mayor que el que lo podías resolver de hacerlo. Ahora bien, entonces aquí viene la función de la jurisprudencia. Mientras que la ley es rígida, muchas veces no se asentaba en lo que hablábamos de un método científico, era votada, al aplicarse podríamos causar un daño mayor o injusto, o no encontrábamos la respuesta que necesitábamos en la ley. Entonces viene la jurisprudencia con base en un método para resolver estos casos. Y la jurisprudencia entonces se asienta en dos principios fundamentales, que es lo bueno y lo equitativo, o dependiendo de la traducción que se desee, lo bueno y lo justo. Aquí viene una parte bastante interesante. Muchos dirán, bueno, al hablar de la justicia, es una palabra tan ambigua, incluso polisémica, que tiene una dificultad enorme para decir, ahí es justicia, o este es el concepto de justicia. Muchos juristas incluso tienen tratados, libros, etcétera, sobre la justicia. El más famoso es el de Hans Kelsen, en donde termina diciendo, bueno, pues sabes que no te puedo conceptuar la justicia. Tiene tantas aristas que parece ser que es un concepto insondable. Pero para el jurista romano no había una problemática. Y es parte del método científico que tiene el derecho romano. Que ellos decían lo siguiente, a ver, es que, obvio, yo no te voy a dar un concepto de justicia, aunque en Roma sí había un cierto entendimiento sobre qué era justicia. Pero a ver, esto no quiere decir que se va a aplicar a una generalidad. ¿Cuándo entonces vamos a hablar de justicia dentro del derecho romano? Y es parte del método. Única y exclusivamente dentro de un caso en concreto. Si yo doy un concepto de justicia en términos generales, el derecho no es un cúmulo de una generalidad, sino son casos individualizados que tienen que ser resueltos. Luego, entonces, el concepto de justicia probablemente, en algún caso en concreto, no encontrará su aplicación debida. Por eso el jurista romano decía, es que yo tengo que dar justicia, claro, pero a cada caso en concreto, individualizado. Y aquí viene una parte trascendental del método científico, como lo mencioné. Esto quiere decir o significa que el derecho romano fundamenta su creación o entiende que el derecho nace de los casos individuales, de los cuales en donde hay un conflicto
y el conflicto tiene tal relevancia que es de interés social y que tiene que ser resuelto por un juez mediante un procedimiento judicial. Entonces aquí encontramos las dos partes trascendentales de esta situación. Tenemos que el método del derecho romano se fundamenta en la jurisprudencia dentro de lo bueno y equitativo para resolver casos en específico. Entonces, aquí surge esta parte. Ya dijimos, entonces hay un iusrealismo dentro del derecho romano, porque el caso es el que te da precisamente la respuesta. Pero esta respuesta nace del caso y se tiene que asentar forzosamente dentro de los principios que acabamos de mencionar. Entonces, podemos decir que los dos grandes rubros del método del derecho romano es el iusrealismo y un iusnaturalismo, pero racional. Es decir, el jurista romano no pensaba que la norma se la daba Dios o algún Dios, sino que era esencial, entendiéndolo desde el punto de vista esencialista filosófico, pero surgía de los casos prácticos. Y para poderla desentrañar y dar la respuesta, teníamos que pensar, tenemos que tener un paradigma, eso es el término adecuado, un paradigma imperante, de decir, tiene que ser dentro del marco de lo bueno y lo justo, nada más. Al cúmulo de las respuestas de los juristas, pues imagínense en los años de producción, desde el derecho arcaico, clásico, posclásico, que es la clasificación más adecuada que existe, pues fue muchísima la jurisprudencia que surgió, son muchísimos los juristas. Y los romanos empezaron a tener ciertas problemáticas porque había casos que se parecían entre ellos y habían discusiones o conclusiones que los propios juristas tomaban en un sentido u otro. Dado lo anterior, se empezaron a hacer ciertas compilaciones, pero ninguna tuvo el impacto deseado. Fueron compilaciones que por lo regular eran privadas, insuficientes, y que pues obviamente era una labor titánica. Pensemos hoy en día, por ejemplo, la jurisprudencia de la Suprema Corte, pongan una palabra, pensemos divorcio, matrimonio, pago, ¿no? En situaciones, por ejemplo, como procedencia, van a salir, les apuesto que más de 1000 criterios. Y eso, que el trabajo de la Corte viene recopilado aproximadamente desde los años del 1900. Entonces, imagínense, 120 años de funciones. La jurisprudencia hoy en día es inimaginable. Pensemos entonces en lo que era en Roma. Algo totalmente monstruoso, difícil de utilizar. Imagínense lo que tenía que ser un abogado para demostrar cómo resolver un caso en concreto. Era una labor tremenda y difícil. Por eso se creó una ley denominada Ley de Citas, la cual se fundamentaba en ciertos jurisprudentes. Estos jurisprudentes que tenían nombre y determinado precisamente gozaban de la más alta estima y decían, bueno, cuando haya conflicto, pues prefieres a este jurisprudente. Si no, a este, y si no, a este. Sin embargo, no vino a resolver el problema. Y es entonces que en esta labor codificadora y de unión del emperador Justiniano, es que dice, ¿sabes qué? Necesitamos unir todo, tanto leyes como jurisprudencia. Y entonces se crea el digesto del emperador Justiniano. Él manda su encomienda inmediatamente al entrar al trono en el año de 527 después de Cristo, como ya lo mencioné. Y 2 años después, en el año 529, es que ya está precisamente elaborado y terminado el digesto. Y entonces el digesto es una compilación tanto de casos prácticos resueltos por los juristas, así como la mención de algunas leyes y su aplicación. La forma más digerible de leer al digesto es dependiendo, obviamente, el libro del que se trate, pero es partiendo de la ley en general y posteriormente vendrán los casos sobre los cuales los juristas darán su respuesta. Y este es el famoso digesto del emperador Justiniano. El digesto es un libro que forma parte del Corpus Juris Civilis. El cuerpo del derecho civil es un conjunto precisamente
de fuentes del derecho que buscaban una cierta comunión. Como ya lo mencioné, el digesto es la máxima unión entre jurisprudencia y leyes. Se crearon otros libros que forman parte del corpus, como yo lo había mencionado, como lo son Instituciones, que es un libro de enseñanza del derecho. Las novelae, que son las nuevas leyes posteriores a la compilación hecha por el emperador Justiniano. Y el Códex, que es la compilación de las constituciones imperiales. Entendido entonces que el libro más valioso del Corpus Juris es el digesto, obviamente. Entonces, por eso los casos que veremos o las lecturas que tendremos, pues parten precisamente del digesto y en la mayoría de ellos, pues viene la explicación del jurista. Ahora sí, que tenemos esta semblanza y esta idea ya debidamente asentada, vamos a analizar el tema que nos toca tratar, que precisamente es el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil. Parecería muy simple tratar el tema, porque como se suele dar en la Facultad de Derecho, pues una situación formativa. Es un tema en el que dicen, bueno, hay una cierta división, no muy aceptada por todos los juristas, ni tampoco por los hoy modernos teóricos del derecho. Incluso algunos lo ven esta clasificación pues como algo ya romántico, algo no tan práctico, ni tan útil, ni tan científico. Y ahorita lo vamos a ver dentro de lo que vamos a mencionar. ¿Me permites compartir pantalla, por favor, Fernanda? Puedes compartir sin problema. No sé, Fer, tú como Sí. eres la Sí, yo ándale. veo que Ya no había está, ningún problema. ya quedó, ¿no? Sí. Bueno, Ujú. vamos a ver. Primero tenemos el texto que vamos a analizar precisamente es el derecho natural. Vamos a iniciar por ahí, por el derecho natural. Y es un texto de Ulpiano. Lo leo, vamos a utilizar el método del seminario, Fernanda, o gustas que lo lea en la pronunciación italiana que yo manejo, o quieres que utilicemos de una vez la pronunciación clásica para que no haya confusión. Ok, si quieres seguimos tu pronunciación, ¿va? No pasa nada. Entonces léela y yo ya cuando yo exponga comento por qué hay estos dos tipos de pronunciación, ¿sale? Ujú. Bueno, entonces lo que yo voy a leer es precisamente el pasaje del digesto y lo voy a utilizar precisamente en la forma italiana, la pronunciación italiana del latín. Tenemos que recordar que obviamente el digesto pues está en lengua latina. La parte de aquí abajo donde señalo con el cursor es la citación de los libros antiguos. Ahí tenemos precisamente que este texto lo encontramos en el libro primero del digesto, en el título primero, parágrafo primero, párrafo tercero. Entonces, el digesto en su primer libro y obviamente en su inicio, pues nos empieza a hablar de qué significa jus, o sea, qué es derecho, qué es justicia, qué es ley, qué es derecho público, qué es derecho privado. Y entonces llega al punto de hablar y decir, bueno, entonces, ¿qué es derecho natural? ¿Qué es derecho de gentes? ¿Y qué es derecho civil? Dicho lo cual, voy a leer el texto, leo la traducción, que la traducción no es mía, la traducción es tomada directamente del digesto de García del Corral y posteriormente hago el análisis del mismo. Y dice, Jus naturale est, quod natura omnia animaliam ducuit, nam ius ist ud, non humani generis proprium, sed omnium animalium, que in terra, que in mari nascuntur, avium, cuque communem est, hinc descedint, maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio, videmus etnim, etc., quoque animalia feras etiam istius jurisperitia censeri.
Derecho natural es aquel que la naturaleza enseña a todos los animales, y este no es solamente propio del hombre, sino común a los animales terrestres, marítimos y volátiles. De aquí procede la conjunción de macho y hembra, que nosotros llamamos matrimonio. La procreación y educación de los hijos, pues vemos que los demás animales y hasta las fieras se gobiernan por este derecho. Entonces, lo que sucede aquí, y es Ulpiano uno de los máximos exponentes dentro de la jurisprudencia del derecho romano, dice, bueno, vamos a hablar del derecho natural. Y esa cuando aquí hablaba de que a lo mejor el derecho natural puede tener una verificación, inclusive hasta romántica, pero vamos a ver que no lo es. Nos habla precisamente de que existe un derecho. Y es algo bastante interesante porque aquí los romanos son sinceros. Dicen, a ver, el derecho yo no lo invento, ¿eh? El derecho es común. Tan es común, y ahorita lo vamos a ver, tan es común a los hombres que también hay un derecho que es más allá inclusive de las prácticas que tienen los hombres, sino es un derecho que está dentro de la naturaleza. Aquí este derecho, ustedes podrán observar que se podría llegar a pensar que cómo existe un conflicto quizá entre animales o cómo hay un derecho que surge de entre animales. Entonces, por tal motivo, no sucede así o no están pensando de esa manera. Debemos de recordar que también la palabra derecho tiene un sentido de hablar como reglas, de cosas que suceden de manera continua, cosas que pasan. Entonces, cuando hablamos y pensamos de derecho natural, lo que también el jurista está pensando es una regla, es decir, reglas que nos sirven o que identificamos. Entendamos estas reglas como estas situaciones constantes y perpetuas. Y obviamente hay estas constantes y perpetuas dentro de los animales, dentro de los hombres, dentro de los que sean precisamente terrestres, marítimos o volátiles. Entonces se da cuenta el jurista precisamente cómo hay ciertos cánones que sin la intervención del hombre suceden. Por ejemplo, es bastante interesante que aquí se trata sobre el matrimonio como algo natural. Y efectivamente, porque dentro del derecho romano, hoy ya no es así, pero dentro del derecho romano, y es una parte bastante interesante, es que el matrimonio es algo natural. Es decir, no estás casado porque la ley así lo determine. Estás casado porque existe un ánimo de vivir en conjunto con otra persona. Y a este ánimo que nos surge a los seres humanos, sin que alguien nos los haya impuesto, pues se observa cómo es un derecho natural. Ya después viene el jurista y dice, bueno, a ver, como el matrimonio tiene otras implicaciones, entonces habrá que regularlo. Pero para que haya matrimonio nos importa más el ánimo que existe dentro de las partes que lo contraen, es decir, querer vivir como esposo y esposa, como un matrimonio, que las reglas jurídicas que aplican, ¿eh? Y eso lo veremos en el siguiente tema. Me adelanto un poquito nada más en lo que estoy mencionando. Entonces, existe precisamente un conjunto de reglas que son constantes y perpetuas, sobre los cuales precisamente no interviene la voluntad del hombre. Y al haber estas reglas constantes y perpetuas que se aplican a ciertos casos, entonces el jurista dice, hay un derecho natural. Hay un derecho natural y ese derecho natural no solamente le aplica a los seres humanos, sino también precisamente a todo tipo de animales. Suele, por cierto, el jurista dentro del gesto hacer la distinción entre animales terrestres, marítimos, volátiles, porque después tendrá implicaciones en los casos en los que se va a tratar. Y te va a decir, oye, marítimos, no todos, nada más estos, ¿eh? Y terrestres, dependiendo de algunos casos, sí, pero nada más estos. Y de igual de los volátiles. Entonces, por eso es que hace esta clasificación. Y ellos, nada más ya para concluir, podemos pensar lo siguiente.
el cuidado que tiene una fiera hacia un cachorro que pudiera llegar a dar. Dice el jurista o piensa el jurista, oye, pues es que eso no es algo enseñado, eso no es algo que porque la ley lo dictamine, lo realiza un animal. Y entonces el jurista dice, parece que hay algo más, hay algo esencial que no podemos llegar a él, pero que sin lugar a dudas rige entre los seres humanos, entre los animales, etc. Entonces, esta parte de conducción que ya tenemos, esta determinación, no quiero hablar de determinismo porque eso es otra situación totalmente compleja, pero sí este peso, este golpe, esta parte hasta instintiva, al ser constante y perpetua y no estar impulsada por una norma, estamos concretando precisamente un derecho de carácter natural. Ahora bien, pasemos a la siguiente parte. Dice, omnes populi, qui legibus et moribus rejuntur, partim suo proprio, partim communi omnium, hominum iure utuntur. Man quod quisque populus ipsi sive ius constituit, id ipsus proprium civitatis es vocanture ius civili, quaeasi ius proprium ipsius civitatis, quod vero naturalis ratio inter homines constituit, id apud omnes veraeque constuditur. Vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Este es un texto del jurista Gallo en sus instituciones, es decir, nace de un libro de la enseñanza del derecho. Y dice lo siguiente: todos los pueblos que se rigen por leyes y costumbres usan en parte del suyo propio y en parte del derecho común a todos los hombres, porque el derecho que cada pueblo constituyó el mismo para sí es propio de la misma ciudad y se llama derecho civil, como derecho peculiar de aquella misma ciudad, pero el que la razón natural establece entre todos los hombres es observadamente igualmente por todos y se llama derecho de gentes, como derecho que se valen todos los pueblos. Voy a explicar ese texto. Entonces, ya hablamos de que existe para el jurista romano una esencia natural que rige ciertas conductas, tanto de humanos como de animales. Y esta parte esencialista de un régimen de la conducta, pues también después precisamente surge de las relaciones de los seres humanos. Y entonces aquí ya no estamos hablando del derecho natural, únicamente nos vamos a regir en las relaciones que surgen entre seres humanos. Y como hay relaciones entre seres humanos, entonces aquí viene una parte bastante interesante que nos habla el texto, en lo que dice, bueno, hay una situación, hay una razón natural que tienen todos los hombres. Es decir, el derecho romano parte de empujar, por así decirlo, de presuponer que todos los seres humanos tenemos una racionalidad. Y esa racionalidad, más adelante, en muchísimos casos, es aplicada, porque se busca como una cierta medida del ser humano, una cierta medida de decir, bueno, es que, o sea, por mucho de que algunos seamos quizá más precavidos que otros, más miedosos que otros, que se tengan múltiples conductas. Al fin y al cabo, todos esos adjetivos son graduables y aplicables en diferentes términos a cada persona. Pero se busca un mínimo de racionalidad. Y ese mínimo de racionalidad natural, entonces surge entre los ciudadanos. Y aquí dice el derecho romano, surge entre todas las personas, sin importar su nación. Sin importar su nación. Oye, yo te di 1000 y me dijiste que me lo ibas 1000 sestercios. Ahí ya estamos hablando del derecho romano, obviamente, ¿no? Me los tienes que devolver. Pero independientemente de lo que pueda suceder esto en Roma, este caso lo podemos ver pensando
en un mundo moderno, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en China, donde se trate. Hay causas comunes al ser humano que se tienen que resolver y que ya están dadas. Y no importa tu nacionalidad. Entonces, al conjunto de estas soluciones que surgen de una constante y perpetua, y aquí es la palabra fundamental, es la siguiente: sin importar la nacionalidad de las personas, a eso se le va a llamar derecho de gentes. Pensemos lo siguiente: la compraventa. Desde un análisis histórico, antropológico, pues sabemos que el antecedente de la compraventa es el trueque. Pero cuando ya empieza a iniciar la idea de la moneda acuñada, pues los romanos no eran los únicos que tenían monedas acuñadas. Prácticamente todo el mundo antiguo ya gozaba de ese signo de valor. Y entonces surge la compraventa. Y la compraventa, pues, no es una invención del derecho romano. La compraventa es común a todos los seres humanos. Es aplicable para todos. No surgió de nuestra nacionalidad, surgió de la actividad común del ser humano. Entonces, a esta actividad común que surge precisamente del ser humano, que sin importar tu nación existen reglas constantes y perpetuas, es un derecho denominado de gentes. Y entonces, precisamente ahí tenemos esta aplicación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí ya en este mismo texto nos está hablando de qué es el derecho civil. El derecho civil, entonces, ahí ya importa la ciudadanía. Mientras, aquí podemos observar esta parte trascendental, ¿no? Mientras que en el derecho natural es una situación aplicable a una generalidad al régimen, podemos decirlo, animal, ¿no? Sin importar si eres ser humano, bestia, lo que se trate. Que aplica. Existe este derecho natural y es una generalidad. Luego existe otro derecho, aplicable a todos los seres humanos sin importar su nacionalidad. Es el derecho de gentes. ¿Y qué crees? Que hay un tercer derecho, que ya podemos decir que se va acotando, que única y exclusivamente surge o nace dentro de una nacionalidad. Y esta idea sí es una creación del derecho romano. Porque los romanos decían, oye, nosotros teníamos una cierta ciudadanía. De hecho, tener una ciudadanía, más allá de la índole de este sentimiento nacional, tenía un cierto cúmulo de implicaciones. Porque ellos detectaron que al tener o formar parte de esta ciudadanía, pues generabas derechos y obligaciones que los extranjeros no tenían. Por lo tanto, entonces dices, oye, ¿sabes qué hay? Esta parte del derecho, hay un derecho que es civil. Sí, vamos a tomar a lo mejor algunas instituciones del derecho de gente, pero ¿qué crees? Este derecho, vuelvo a decir, vamos a tomar de instituciones del derecho de gentes, pero única y exclusivamente e incluso adaptada a la ciudadanía romana. Por ejemplo, la institución del matrimonio, pues es del derecho de gentes. Mientras que el justo matrimonio, que precisamente es una de las partes que te da la ciudadanía, pues es una aplicación única y exclusiva del derecho romano. Por ejemplo, oye, yo me puedo juntar con quien quiera bajo los parámetros de un derecho de gentes, incluso hasta natural. Hay un matrimonio. Vivimos juntos, tenemos vida en común, quizás hasta tenemos hijos. El derecho natural y de gentes, ahí hay matrimonio. Pero quizá para el derecho romano civil, no. Porque él te va a decir, bueno, a ver, nuestras normas dicen lo siguiente: para que haya justo matrimonio, los dos tienen que ser hombres libres. Cumplen el primer requisito. Luego, los dos tienen que haber nacido de justo matrimonio. Y aparte, ser ciudadanos romanos.
Entonces, mientras que la generalidad es una situación totalmente amplia, el derecho civil es acotado, aplicable única y exclusivamente a los ciudadanos romanos, y entonces, dado lo anterior, ya podemos concluir entonces este apartado importante. Luego, por último, derecho pretorio. Si bien es cierto, no viene dentro de lo que estábamos comentando, es muy importante tocar hablar del derecho pretorio porque también es una base importantísima del derecho romano. Y vamos a ver qué es. Dice, jus pretorium est quod pretores introduceren adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuri civilis gratia propter utilitatem publicam quod et honorarium dicitur ad honorem pretorium sic nominatum. Derecho pretorio es que por utilidad pública introdujeron los pretores a fin de ayudar, suplir, corregir el civil, llámese también honorario, cuyo nombre se le dio en honor a los pretores. Como hablaba, hay una legislación, es lo que decía en un principio. Pero no nos podemos quedar única y exclusivamente con una legislación. Necesitamos las interpretaciones. Los juristas, como ya lo había mencionado, daban respuestas. Pero no, hay una institución jurídico-política mezclada con el mundo del derecho, en Roma, obviamente, que era el encargado de decir que es derecho, aunque suene así un poco peculiar. El pretor no era dador de derecho, ni administrador de derecho, simplemente era decir que es derecho. Y medianamente encaminar y procurar la solución de conflictos. Entonces, el pretor, ¿cuál era su función? En términos prácticos y por lo que hace al derecho, tenía dos funciones. Una, crear una fórmula. La fórmula podemos decir que es el esbozo de la demanda moderna, como lo conocemos hoy. Una demanda moderna, y es muy similar a lo que tiene precisamente la fórmula del derecho romano, es contar los hechos del conflicto, decir cuál es la acción procedente que nace de la ley, qué es lo que estás reclamando, qué es lo que buscas con la sentencia. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente ahí estamos culminando todas las intenciones que puede tener alguien que quiere iniciar un conflicto judicial. Entonces, la función del pretor era elaborar la demanda, o esta fórmula, perdón, con base en lo que la gente, en lo que los ciudadanos le decían. Oye, es que le presté a Ticio 1000 sestercios. Ah, perfecto. Sí, sí hay una acción que ampara la deuda que tiene Ticio contigo. Es la condictio. Vamos a elaborar la fórmula. Y procedían a la elaboración de la fórmula. Sin embargo, también el pretor tenía una facultad que nacía de su imperio. Y esta facultad era el ius edicendi, es decir, emitir edictos. Y los edictos, pues era ley. Entonces, ¿qué hacía el pretor en esta parte? Si ustedes se dan cuenta, aquí viene esta parte de decir qué es el derecho, encaminar los procesos judiciales con la fórmula y hasta ahí. Porque la fórmula después era mandada al juez y el juez ya era el encargado de resolver. Y ante él se desahogaban las pruebas. Pero viene la parte, por así decir, la legislativa del pretor, en la cual decía, oye, ¿sabes qué? Veo constantemente que las respuestas de los juristas van en este sentido. Que la ley es difícil, que la ley, como bien lo dice el texto, vamos a ayudarla, vamos a suplirla o corregirla incluso. Estoy viendo casos y casos y casos que necesitamos una corrección de la ley o necesitamos una nueva. Y entonces la función del pretor era dar derecho. Ahí sí ya era generar normas mediante un edicto. Retomaba entonces las respuestas de los juristas, creaba un edicto, y entonces, si ustedes se dan cuenta, el derecho romano se termina por complementar dentro de un sistema prácticamente perfecto, en donde la ley pone la columna vertebral, pero es rígida, pero la función pretoria es flexible y permite que en este mundo, que en este sistema jurídico,
haya administración de justicia. Ya nada más para concluir, el problema que tenemos hoy en día y del que puede llegar a ser útil lo siguiente es, dentro de la teoría jurídica contemporánea, pocas son las teorías que actualmente, por no decir que prácticamente nulas, tratan sobre situaciones ajenas al ser humano. Prácticamente todas las teorías pues, son antropocéntricas. Segundo sentido, obviamente que muchas de las teorías se alejan del caso práctico. Pensemos en una jurisprudencia que se tiene que aplicar hoy de la Suprema Corte. Como son de carácter obligatorio, usted la tiene que aplicar. Oye, pero mi caso es diferente. Pues aquí es sí o sí. No se analiza la parte de la individualización del caso, ni tampoco se analiza la aplicación de justicia, aunque en términos fácticos o legales, por así decirlo, lo dictamine la propia Constitución, no es así, porque no existe ese paradigma imperante que sí tenían los propios juristas romanos. Y por último, pues nosotros estamos dentro de un sistema cerrado y prácticamente no flexible, por los principios de seguridad jurídica que tenemos. Hace falta precisamente esa facultad creadora que pueda ayudar a dar solución a casos que no estén planteados en la ley. Hay unos principios, de hecho los toma el propio Código Civil, en el que a un caso no previsto se le da la facultad al juez de poderlo resolver y hasta te da ciertos parámetros. Pero yo hasta el día de hoy no he visto a ningún juez que diga, me voy a poner creativo y este caso que me están diciendo lo voy a resolver. ¿Sabes qué? Muchas veces te dicen, pues te lo desecho por improcedente, porque la ley no lo contempla. Oye, pero yo quiero que me administres justicia. Hay un caso. Y entonces aquí nos damos cuenta precisamente que al comparar estos sistemas, claro, hoy en día tenemos ciertas virtudes, tenemos ciertos avances. Sería hacer algo anacrónico, una comparación total. Pero si hacemos una comparación en esta situación metódica y de principios, pues observamos las ventajas que deja el derecho romano, ¿no? Por mi parte sería todo y viene la parte ahora lingüística a cargo de Fernanda. Muchas gracias. Dejo de... Sí, por favor. Gracias, Eduardo. Entonces, bueno, pues luego de esta explicación jurídica que nos ha dado Eduardo, pues vamos a comentar algunos aspectos lingüísticos, ¿no? Como bien lo mencionó, bueno, pues ustedes ya saben, el derecho civil, que es sobre lo que trata este curso, pues tiene sus bases en el derecho romano, ¿no? Y este mismo, pues se escribió en lengua latina, ¿no? Por mandato, por el mandato del emperador Justiniano, ¿no? Entonces, esto habría que reflexionar un poquito más acerca de esto porque resulta que para tal momento, ya estando en siglo VI, pues, pues la lengua latina no era la que prevalecía en todo el imperio, ¿no? Y menos en el oriental. Entonces, que el emperador haya mandado a hacer la compilación de los jura y leges en latín es algo bastante interesante que revisar. Bueno, eh, voy a también a compartirles un documento para hablar pues un poco sobre la historia del latín, que ya más adelante tal vez ustedes nos puedan comentar de qué ámbito vienen, ¿no? Igual ya saben algunas cosas que les voy a decir, porque probablemente ya sepan, ¿no? Pues el español es una lengua hija del latín, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre esto voy a hablar en un momento y tal vez posteriormente ustedes puedan compartirnos un poco también cuáles son sus intereses más bien, ¿no? En este curso. Bueno, vamos a ver.
tengo aquí este documento y quiero, pues, no sé si recibieron unas lecturas que se habían sugerido para esta clase, para esta primera sesión, pero si no, bueno, les comento. A ver, aquí llegó una chica, vamos a dejar que... bueno, primero habría que decir sobre el latín que, y sobre las lenguas en general, que existen dos tipos de clasificación de las lenguas, ¿no? Tendríamos uno primero, que es el criterio de clasificación morfológico, y uno segundo, que es el criterio de clasificación genealógico. Igual se preguntan por qué estamos hablando de esto. Ahorita espero que quede claro, porque en verdad pensar en derecho civil y derecho romano es lo mismo en otros términos que pensar en lengua española y latín. Entonces, espero que con mi exposición logre convencerlos acerca de esto. Entonces, en el criterio morfológico, que obviamente se refiere a la forma de las palabras, tenemos un primer tipo de lenguas, que serían las lenguas monosilábicas. Esto se llama así porque en general estas lenguas son monosílabos, o sea, una sílaba, ¿no? Un ejemplo sería las lenguas, por ejemplo, el chino, ¿no? Muchas de sus palabras son en general monosílabos. Otro tipo de lenguas dentro de este criterio morfológico serían las lenguas aglutinantes. Se llaman aglutinantes porque aglutinan sílabas, y no solo sílabas, sino palabras completas para formar nuevas palabras y a la vez nuevas oraciones. Tal vez les venga a la mente, pues, y por eso tiene gran fama la lengua alemana, ¿no? Es una lengua aglutinante. Otro tipo de lenguas dentro de este criterio morfológico son las lenguas de flexión. Y esto, bueno, se llama flexión porque al final de sus elementos, al final de cada palabra, hay, digamos que cambian. Hay una mutación al final de las palabras que hacen que tengan significados distintos. Pensemos en el español, ¿no? En el español digo, no sé, naranja y naranjas, ¿no? Naranjas sería plural, singular, y naranjas sería plural. Eso es flexión. El español es una lengua de flexión, pero el latín también es una lengua de flexión. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Bueno, unas son analíticas y otras son sintéticas. Tenemos que las analíticas van a expresar sus funciones gramaticales por medio de preposiciones y artículos, mientras que las sintéticas expresarán estas funciones por medio de las desinencias o terminaciones. Entonces, el ejemplo que les puse aquí es en español. Dice, el homicidio es castigado con la pena capital, ¿no? Otra vez, vámonos a ámbito romano. Hoy creo que esto ya no pasa. Ahorita ustedes me sacarán del error si esto todavía pasa. Creo que no. Y un ejemplo de lengua sintética, como ya les dije, que es el latín, sería este, ¿no? Homicidium poena capitis punitur. Bueno, en las dos oraciones tenemos el mismo contenido semántico. Pero mientras que la que está en español usa artículos, tienen ahí una preposición y tienen ahí un verbo compuesto, es castigado, ¿no? En la sintética tenemos la misma oración, pero todo el contenido que es, digamos, el contenido sintáctico está en las terminaciones, ¿ok? Bueno, entonces decíamos que el latín es una lengua de flexión sintética. Ahora, el otro criterio es el genealógico, y seguramente les suena esto porque en algún momento ustedes habrán hecho algún árbol familiar, su genealogía, y entonces, bueno, sabrán que
habrán buscado, ¿no? El antecedente, el tatarabuelo. Algo parecido se ha hecho con la clasificación de las lenguas, ¿no? Y esto es muy importante eh, para intentar ver cuáles lenguas pudieran ser hermanas entre ellas. E incluso hay intentos por encontrar una lengua primigenia de todas, ¿no? Cosa que es difícil que ocurra, pero están intentándolo. Cuando hablamos de latín, pues indudablemente vamos a encontrarnos ante el tatarabuelo que se llama proto-indoeuropeo. Piensen ustedes en una red, en unas raíces, que llevan a un árbol, un tronco muy grande, un tronco muy grande que se llama proto-indoeuropeo, donde más bien sus grandes raíces serían estas que les puse aquí: el anatolio, el greco-armenio indo-iranio, el cétalo-ítalo-tocario y el balto-eslavo germánico. Si por ahí tuvieron la oportunidad de leer el primer capítulo de los 1001 años de la lengua española, bueno, esto ya les suena un poco. Y bueno, lo que nos dice este autor es esto mismo, ¿no? Para datar un poquito el asunto, tenemos que este proto-indoeuropeo, pues va de la mano junto con el nacimiento de las culturas indoeuropeas, ¿no? Acuérdense, es parte natural, ¿no? Ahora volviendo a lo que decía Eduardo, ¿no? Que si es natural o no. Bueno, el lenguaje es natural del ser humano, ¿no? Entonces, estos pueblos indoeuropeos se datan hace quizás 6 milenios, hace 6 milenios antes de Cristo, ¿no? En esta región rosa que tienen aquí en el mapita, ¿ok? Entonces, de tal antigüedad es el proto-indoeuropeo. Con el tiempo, pues se fue esparciendo a distintos lugares, y así es como bueno, van surgiendo muchas lenguas. Pero centrémonos en la rama, esta tercera, celto-ítalo-tocario, ¿ok? Esta rama en algún momento se separó del tocario, ¿ok? Y quedó la ítalo-céltica. Como sus nombres lo dicen, ¿no? Pues hay una rama itálica y una céltica. Voy a centrarme en la itálica. Bueno, vayámonos a la bota, ¿no? Italiana, y tenemos que en la bota italiana, en toda la península itálica, al menos se distinguían 3 tipos de lenguas, o digamos, había más, obviamente, pero las más fuertes eran el latín, el umbro y el osco. Estas lenguas entraron, no solo las lenguas, obviamente, ¿no? sus hablantes, entraron también en ciertas disputas, y al final la lengua reinante pues fue el latín. El latín se llama latín porque se hablaba en el centro de la península, en una región llamada Latium. Entonces, probablemente hayan escuchado que hay un tal latín culto y un latín vulgar. Dejemos que el latín culto, dejémoslo en que es el latín escrito, ¿ok? Una vez que se escribe algo, ya es difícil que cambie, y más si se escribe en piedra, y más si estos autores van teniendo pues un nombre, ¿no? Entonces difícilmente cambia. El latín vulgar, en cambio, es el que hablaba el vulgus, el pueblo. Y a partir de este latín vulgar van surgiendo nuevas lenguas. Todos sabemos que pues, el imperio, los romanos crearon un gran imperio, y en el andar de ir conquistando nuevos territorios, pues los romanos llegaban a lugares donde también se hablaban otras lenguas, y en el convivir se generó una nueva lengua. Hablar a la manera de los romanos se decía latine loqui, hablar a la manera de los romanos. Y fueron surgiendo nuevas lenguas. Estas nuevas lenguas son las llamadas lenguas romances.
¿no? Estas que les pongo aquí, pero pues también más, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Italia hay muchas otras lenguas, ¿no? Hay una variedad grande que también son lenguas romances. Bueno, siguiendo con este asunto, les decía, se intentó, o sea, al menos se ha visto que hay rasgos comunes entre distintas lenguas. Voy a regresarme tantito aquí. Rasgos comunes en distintas lenguas. ¿Cómo se llegó a esto? Pues por medio de la comparación, ¿no? Lingüística comparativa. Esto tuvo un auge explosivo en el siglo XIX, ¿ok? Y, bueno, unos protagonistas de esto fueron los hermanos Grimm. Tal vez hayan escuchado de ellos por sus famosos cuentos, ¿no? Los cuentos de los hermanos Grimm, que no está por más decirlo, pero las versiones a las que estamos acostumbrados, pues son las versiones dulcificadas de Disney. En realidad, sus cuentos son pues más con contenido, podría decir, gore, porque se trata de cuentos cuentos populares, ¿no? Donde sin problemas había sangre por todos lados, sin problemas había pleitos y más cosas que espero que después de esto tengan curiosidad de ir a buscar. Así que esto que les pongo aquí es una pequeña caricatura, ¿no? De uno de los hermanos Grimm conociendo a un supuesto indoeuropeo. Decía que esto del proto-indoeuropeo, al proto-indoeuropeo se llegó por este método de lingüística comparativa. El proto-indoeuropeo, en realidad no podemos encontrar un libro escrito en proto-indoeuropeo, ¿no? Que supone que los que sí hay constatación de una lengua escrita serían los anatolios, ¿no? Ellos escribieron en hitita, pero algo así como un libro en proto-indoeuropeo no existe. Todo es una reconstrucción. Y lo que quiero mostrar aquí con esta imagen es que llega el alemán estudioso, ¿no? de las lenguas y le pregunta, ¿Sprechen Sie Indoeuropäisch? ¿Habla usted indoeuropeo o proto-indoeuropeo? Y este señor lo que le podría contestar es una reconstrucción de un quid, ¿no? Un quid, que ese quid sería nuestro actual qué, ¿no? Que sería esto que tienen aquí, el globo que sale del primitivo indoeuropeo, como dice abajo, y lo que está arriba del perrito sería la reconstrucción de cómo se dice a perro, en proto-indoeuropeo. Algo así como un guión, ¿no? Y a quienes tal vez están familiarizados con el griego, sonará a perro, ¿no? Porque perro también tiene esta raíz, ¿no? En griego. Porque el griego pues, es una lengua indoeuropea. Bueno, llegamos entonces ahora sí, al abecedario latino y su pronunciación, ¿no? Repito, el latín es una lengua indoeuropea, así como el español. Entonces, nosotros tenemos nuestro abecedario gracias al abecedario latino. Y como pueden ver aquí, hay mayúsculas y minúsculas, y tal vez se les haga raro que hay algunas letras que no están, pero van a ver que en realidad están, solo que surgieron en el español por cuestiones de pronunciación, por cuestiones de préstamos lingüísticos. Lo que les pongo acá es un pequeño cuadro donde se distinguen dos tipos de pronunciación, la pronunciación clásica y la pronunciación italiana. Voy a leer las letras acá arriba. Paso. A, B, Q, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. ¿Ok? Pueden ver las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, tenemos en latín varias cosas. En principio vamos a seguir el cuadrito. Este cuadrito está tomado de uno de los libros de la bibliografía, ¿no? Tenemos diptongos, ¿cómo se van a pronunciar?
¿no? En la pronunciación clásica se pronuncian las dos vocales, no se deshace el diptongo, se leería Graecus y Poena. En la pronunciación italiana se leería solamente la E. Si pusieron atención a la lectura de Eduardo, bueno, él sigue la pronunciación italiana y es la pronunciación que muchos juristas siguen, muchos romanistas siguen, porque una escuela muy, muy fuerte de los estudios romanistas, pues es la italiana, ¿no? También es la misma pronunciación que se usa en el Vaticano, por ejemplo, tal vez algunos discursos bueno, de los anteriores papas, los hayan escuchado en latín y es la pronunciación que usan. Pero bueno, no nos vamos a meter en cuál es mejor, ninguna es mejor, ambas son perfectas, son correctas y en realidad si nos vamos al punto de qué es lo que importa es que cualquiera de las dos pronunciaciones que ustedes usen se pueda comunicar, ustedes logren comunicar lo que están queriendo decir. Entonces, la C suena como K en la clásica, incluso ante E o ante I, se leería centum, centum, mientras que en la italiana se leería centum. Luego, en la clásica, la G sonaría suave, incluso ante la A, la E o la I, diríamos gens, ¿no? Como lo tienen aquí en cursivas, ¿no? Gens. Pero en la italiana sonaría como gens, ¿no? Piensen en gelato. La GN en la clásica sonaría así, GN, signum, mientras que en la italiana sonaría signum. La H se aspira. La aspiración suena como una J. Que además déjenme decirles que esto también, incluso entre los clásicos, entre los autores clásicos, llegó un momento en el que se quejaban, ¿no? Porque resulta que había jóvenes que no la pronunciaban, ¿no? O sea, todas estas discusiones que luego hay hoy de, es que chicos que no hablan bien, pues ya pasaba, ¿no? En la antigüedad también. La H en la pronunciación italiana no sonaba. La I suena como I en la clásica, y ocurre algo que explica el nacimiento de una nueva letra, ¿no? Si se dan cuenta, esta I al inicio de palabra, y no solo digamos así, digamos en posición consonántica, o sea, antes de una vocal, genera un nuevo sonido. Este nuevo sonido es el de j, llanua. No es lo mismo que yo diga ínsula a que diga llanua. No separo y anua, digo llanua. Y eso me genera un nuevo sonido. Ok, lo mismo en la pronunciación italiana. Luego, la doble L va a sonar doble L, no como Y, sino gallus. Normalmente se alarga un poco. Lo mismo en la italiana. Al decir alargar, queremos decir que la A suena un poquito más. Se dice que en el latín las vocales tienen una duración. Duración en latín se dice mora. Una mora o dos moras. Entonces, cuando yo tengo dos vocales, mi sílaba anterior se alarga. Gallus, diría yo. Las terminaciones tiatio y tiu en la clásica suenan así, como las estoy leyendo, mientras que en la italiana, como habrán escuchado a Eduardo, sonaría tia, tio. La Y es interesante, ¿no? Porque resulta que en el abecedario la Y es un préstamo del griego, ¿no? Decimos es la Y. Esta Y viene de la Y, y esta Y sonaba como una U francesa, o más fácil, sonaba como si yo quisiera decir U, pero pusiera la boca como si fuera a decir I. Una lyra, por ejemplo. En la italiana pronunciaríamos I. La U siempre va a sonar, incluso cuando haya antes una U. Diríamos qui. Y luego tenemos estas
distintas mezclas, estas letras, CH, PH, RH y TH, que son, digamos, la transcripción de algunas letras griegas. Pero que en la pronunciación clásica sonarían, y en la italiana sonarían igual. Como K, CH, diríamos pulcra, como F, PH, diríamos filosofía, perdón, RH, R, sonaría R, y T para TH, ¿ok? Es importante hablar sobre las pronunciaciones, porque les repito, ustedes, si son del ámbito jurídico, seguramente están más familiarizados con la pronunciación italiana, pero ambas son correctas. Bueno, siguiendo con el temario, ¿no? Algo que quiero remarcar es la naturaleza flexiva del latín. La naturaleza flexiva, decíamos que flexión se refiere a que las palabras cambian. Las palabras cambian y tienen morfológicamente una parte que no cambia. Esta parte que no cambia se llama raíz. Bueno, voy a leerles este fragmento y posteriormente hablaré sobre un aspecto muy importante en el latín. Bueno, ius gentium est, quo gentes humanae utuntur, quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus hoc solis hominibus inter se comune sit. Bueno, decía pues que en el latín hay palabras que cambian. Sin embargo, como podrán ver, hay otras que no. Hablemos entonces de categorías variables y categorías invariables. Categorías variables serían los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los pronombres. Mientras que invariables serían las preposiciones, las conjunciones, las intersecciones y los adverbios. Y esto tal vez dicen, bueno, ¿por qué me habla de todo esto? Esto es importante, porque además esto nos ha llegado hoy. Pensemos en que, claro, es muy fácil decir que las palabras cambian, ¿no? Pero dense cuenta que las preposiciones no cambian. Yo no puedo tener un plural en una preposición. Yo digo con, y este con no tiene un plural. Aunque yo esté hablando de plural, digo con agua, con azúcar, con tal, y no cambia, por más que yo tenga un plural, ¿no? Tampoco hay una marca ahí de género. No hay una marca ahí de número, como lo tengo en los verbos. Entonces, en la lengua latina hay que distinguir entre categorías variables y categorías invariables. Regresando a lo que cambia. Los sustantivos y los adjetivos, además de los pronombres. Vamos a ver acá abajo. Tenemos, no, les quiero adelantar el tema 2. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande. Lo que tenemos hasta acá abajo es un vocabulario. Un vocabulario de los temas 1 y 2. ¿Por qué se los pongo? Las primeras dos palabras, jus, juris, N, gens, gentis, F, son sustantivos. En el latín, los sustantivos se enuncian de esta manera. La primera palabra que se da está en algo llamado caso nominativo. La segunda palabra que se da está en caso genitivo. Y lo tercero que se pone ahí es el género. La palabra jus juris, importantísima para todos en este curso, ya saben, significa derecho y tiene género neutro. La segunda palabra, gens, gentis, tiene género femenino. Y tiene muchas traducciones. Una pudiera ser
familia, otra pudiera ser tronco común, otra pudiera ser linaje, otra pudiera ser simplemente gente. Bueno, estas dos palabras tienen en común algo. Si se dan cuenta, las dos en la segunda palabra que se da ahí, tienen la terminación is, ¿ok? Eso significa que pertenecen a un grupo que se llama tercera declinación. Y si yo quito esa terminación, me queda la raíz de la palabra. Eso es muy importante, porque dijimos que la raíz es la parte que no cambia. Entonces, la raíz de jus juris sería jur, la raíz de gens gentis sería gent. Bueno, luego tengo humanus, humana, humanum. Eso es un adjetivo. Los adjetivos se enuncian de esa manera, dando los tres géneros, ¿ok? Primero el masculino, luego el femenino y luego el neutro. La raíz de los adjetivos se saca quitando la A del femenino. Human sería la raíz. Luego tengo pronombres. Ile, ila, ilud y hic, haec, hoc. Estos se dan también en los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Los pronombres tienen su propia declinación. Vayamos a, bueno, ¿y qué significa humanus, humana, humanum? Significado más general sería humano, ¿no? Propio del humano. Ile, ila, ilud es aquel y hic, haec, hoc es este. Vamos a revisar rápidamente el texto. Y yo también, siguiendo la traducción que usa Eduardo, aquí la adjunté, ¿no? Entonces, en la traducción de García del Corral, marqué en amarillo las palabras que están en el caso nominativo y en el caso genitivo, ¿ok? Vamos a ver. Jus gentium est, el derecho de gentes es. Y aquí habría algo muy interesante que hablar, ¿no? Porque no se han preguntado por qué para los abogados es normal y nadie critica que digan gentes. Tal vez han escuchado que se critica, ¿no? Y que dicen, no, es que es incorrecto decir gentes. Bueno, pues en ámbito jurídico sí se puede decir, pero sabiendo que gentes, este gentium, se refiere al gens gentis que teníamos abajo. Este gentium está en caso genitivo, pero plural. El caso genitivo es aquel que se refiere a la determinación. Derecho de gentes. No cualquier derecho, sino el de gentes. Por eso aquí se puede decir, y pensamos de gentes como de tribus, de linajes. Bueno, es aquel que usan todas las naciones. Ok. Quo gentes humanae utuntur. Ok. Es aquel que gentes humanae. Es aquel gentes humanae. Gentes humanas, ¿no? O sea, todas las naciones, traduce García del Corral. O sea, pueblos humanos, tribus humanas. Utuntur quo. Usan, aquí está el verbo, utuntur quo. Utilizan el cual. Quo a naturali requedere facile intellegere licet. Y se deja fácilmente entender. Ok. Bueno. Facile licet intelligere. Fácilmente es lícito que se entienda. Ajá, que se entienda. Quod requedere a naturali. Ajá. Fácilmente es lícito que se entienda que se aparta, requedere a naturali, que se aparta o que se diferencia del derecho natural. Aquí en el texto no dice otra vez derecho, pero la traducción ayuda con esa palabra, ¿no?
ayuda incluyéndola, a eso me refiero. Se diferencia del derecho natural, o se aparta. Quia, porque este es común a todos los animales. Illud, y lo de es común está hasta el final. Otra cosa que ocurre con el latín es que muchas veces el verbo se corre hasta el final. Este es común es it, omnibus animalibus. Este es común a todos los animales. O sea, el natural, ¿no? Este illud se está refiriendo al natural. Es común a todos los animales. Hoc, aquel, nos referimos al anterior. Es común, tenemos que volver a entender, es común. Solis hominibus inter se. Solo a los hombres entre sí. Hominibus inter se. ¿Ok? Entonces, podemos ver, como les decía, marcado en amarillo, las palabras que están en esta función de ser sujeto y que están determinando. Los siguientes textos, el siguiente texto que les puse, no es el que Eduardo leyó, pero sigue hablando justamente de otra parte que sí nos leyó Eduardo, ¿no? Del derecho natural. Entonces voy a leerlo y lo comento rápidamente para hacer una pausa, descansar un poquito y retomar. Entonces, jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit. Nam jus istus non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque comune est. Hinc descendit maris, atque feminae conjunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio. Videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius juris peritia censeri. Esta parte sí nos la leyó, perdón. Entonces, vamos a ver la traducción poco a poco. Jus naturale est. El derecho natural es. Quod natura omnia animalia docuit. Aquel que la naturaleza enseña a todos los animales. Quod natura, aquí natura es el sujeto, docuit omnia animalia. Entonces, naturales, si se dan cuenta aquí, está adjetivando a jus, por tanto, es el sujeto. Natura es el sujeto de la siguiente oración. Natura docuit omnia animalia. La naturaleza enseña lo que a todos los animales. Nam ius istud non humani generis proprium. Y este istud no es solamente propio del hombre. Non proprium humani generis. Literalmente dice, no es propio del género humano. Propio del género humano. Humani generis. Ser, sino de todos los animales. Sino común a todos los animales. Aquí dice la traducción, ¿no? Y fíjense, especifica, los cuales in terra, quae in mari nascuntur, los cuales nacen en la tierra, los cuales nacen en el mar. También es común de las aves, nos decía Eduardo, ¿no? Especifican, además de los que vuelan. Bueno, y dice, hinc, de aquí procede, discendit, de aquí procede que conjunctio, la conjunctio maris atque feminae, de aquí procede la conjunción o unión, diríamos, una conjunción es eso, una unión de maris, o sea, del masculino y del feminae, y del femenino.
Por eso ponen aquí la conjunción de macho y de hembra. Es lo que traduce García del Corral. Quam nos matrimonium apelamos, que nosotros llamamos matrimonio. Hinc, de aquí también, descendit, de aquí proviene la educatio. ¿Cuál? Liberorum. Bueno, las dos, ¿no? Hinc procreatio liberorum y también la educatio. De aquí procede la procreación de los hijos, estos liberorum, y también la educatio. ¿De quién? También de los liberorum. Los liberi liberorum eran los hijos, ¿ok? Los hijos libres. Tenim, pues, videmos, si se dan cuenta, apelamos, videmos, son verbos, y esta mus es terminación de primera persona del plural. Es lo que nosotros decimos hoy nosotros, ¿no? Apelamos o llamamos y vemos. Pues vemos que quetera quoque animalia, vemos que los demás animales etiam feras, también los animales salvajes o las bestias, quenseri, se razonan, se gobiernan, por eso es lo que traduce aquí, por este derecho, es la traducción, pero por la pericia, ¿no? Por la pericia de este derecho. Nos decía Eduardo hace ratito, ¿no? La jurisprudencia, ¿no? La peritia tiene que ver también con un razonamiento, sí, con una pericia que diríamos hoy en español, ¿no? Con la pericia de este derecho. Para esta clase, esta era la lectura recomendada, ¿no? Los 1001 años de la lengua española. Y aquí abajo en el vocabulario tendríamos esto. Naturalis naturale es un adjetivo. Natura naturae es un sustantivo femenino. Proprius propria proprium, un adjetivo. Omnis omne, un adjetivo también. Animal animalis, fíjense, es un sustantivo de género neutro. Avis avis es un sustantivo femenino. Más maris, otro sustantivo, que sería un macho, diríamos. Femina feminae, mujer, género femenino. Conjunctio conjunctionis, palabra también de género femenino. Y a la que llegamos y que comentamos, ¿no? Liberi liberorum. Esta palabra es interesante porque se dice que el latín clásico, pues es ya una lengua de corpus cerrado. ¿Por qué? Porque decimos que, ¿se acuerdan? Cuando hablamos sobre el latín culto y el latín vulgar, dijimos que el latín culto, pues es el que se escribió. Y cuando ya está escrito, pues ya se cierra. Y resulta que liberi liberorum es una palabra que se usa para hablar de hijos en todos los textos, y se habla de hijos en plural. Claro, esta palabra tiene su origen en un adjetivo, el adjetivo liber, libera, liberum, pero cuando se refiere a un sustantivo, esto se nombra como liberi. Los liberi eran los hijos. Luego tenemos la procreatio, procreationis, y educatio, educationis. Ambas palabras, si se dan cuenta, también terminan en su segunda forma en is, así como conjunctio, conjunctionis, animal, animalis y avis, avis. Todas esas son parte de un mismo bloque que se llama tercera declinación, que es riquísima. Otro pronombre, iste, ista, istum, istus, perdón, y peritia, peritiae, un sustantivo femenino. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y lo último que les quiero decir es que espero que haya quedado claro la relación entre derecho civil y derecho romano, ¿no? Y español,
y lengua latina. ¿Y por qué ambos podemos decir que son tanto la lengua como el derecho? Podríamos decir que son fenómenos de larga duración, ¿no? Y en la medida en que queramos, como abogados o como lingüistas, acercarnos a, pues, a un estudio más científico, tendríamos que ver esto desde la historia, ¿no? Y bueno, el derecho romano, como ya nos dijo Eduardo, la mejor forma de estudiarlo es a partir de los casos. El digesto es la fuente principal, ¿no? de estos casos, y ojalá que los podamos ver en la siguiente sesión. Ahorita vamos a hacer un corte de unos 10 minutos, ¿les parece? Para retomar y platicar un poco con nuestro auditorio acerca del curso. Eduardo, no sé si quieras decir algo más antes de la pausa. No, nada, 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 nada. Muchas gracias, Fer. Va, pues, entonces, en 10 minutos nos vemos por acá.